donde son algunos temas donde nos han enseñado a sacarle el cuerpo a algunas cosas que dice la Biblia. Y obviamente la palabra del Señor dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No podemos nosotros ser como aquel que se sienta a comer pescado, que comienza con cuidado a sacar las espinas y se come la carnita pero bota las espinas. Pues la palabra de Dios no se lee de esa manera. No se saca lo que no me gusta y se deja lo que a mí me gusta. Hay cosas que aunque no nos guste, tenemos que recibirlas y están en la palabra de Dios. Pero todo tiene su interpretación. No mala interpretación, sino su interpretación que la da el Espíritu Santo. Lo único que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y Dios nos la dará en abundancia. Bueno, les adelanto esto que vamos a estar trabajando esta semana y la próxima con este tema, ¿ok? Es necesario darlo por tocado en la parte doctrinal. Y bueno, vamos a estar trabajando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los que están por la parte de las redes puede hacérmela al personal, al chat personal o alguna de las redes que salen allí personal. Y algunos de los que están acá pues puede conversar conmigo. Estoy dispuesto a responderle cualquier pregunta que yo tenga la respuesta. Si no tengo la respuesta, obviamente pues no le voy a poder responder. No me lo sé todo. Marcos capítulo 12, cuando usted lo tenga puede decir amén. Vamos a leer desde el versículo 28. Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 12, y partimos del versículo 28 al 34. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Leemos en qué nombre. En el nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba se le acercó a Jesucristo y le preguntó a Jesucristo esta interrogante. Le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Dice el versículo 29. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento, le respondió Jesús. Y le siguió diciendo en el versículo 31: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Dice el versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, le dijo el escriba a Jesucristo. Versículo 34. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Puede tomar asiento dando un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, yo he titulado esta enseñanza, esta primera parte de esta enseñanza: cerca o lejos del reino de Dios. Cerca o lejos del reino de Dios. ¿Cuántos quisieran
entrar un día al reino de Dios. Allá queremos estar todos, ¿verdad? Pero déjeme decirle que esa entrada está condicionada y que hay algunas acciones que o nos alejan o nos acercan del reino de Dios. Pero yo quiero manifestarle a usted en esta mañana que hay también algunas creencias que nos acercan o nos alejan del reino de Dios. Hay algunas creencias que nos acercan o nos alejan del reino de Dios. En esta oportunidad leemos como un escriba. Un escriba, ¿sabe usted quiénes eran los escribas? Personas que se encargaban de transcribir la ley. Y siempre estaban con manuscritos, siempre estaban con papiros, con una pluma y dispuestos, ungidos para escribir cuanto de la ley y de Dios se refería. Este escriba que se acercó a Jesucristo a hacerle una pregunta, él tenía conocimiento de las Escrituras. Y notamos el nivel de conocimiento cuando él se acerca a Jesucristo y le hace una pregunta en la que manifiesta la intención del escriba para conocer cuál era la creencia de Jesucristo. ¿Quién era su Dios? Y si él cumplía la ley o la aborrecía. El escriba le dice a Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Este mandamiento contiene dos exigencias. Este mandamiento contiene dos exigencias. La primera es creer que Dios es uno. Y la segunda es amar a Dios sobre todas las cosas. Obviamente, como hay dos exigencias, nosotros no podemos cumplir la segunda antes de cumplir la primera. No podemos nosotros amar a Dios sobre todas las cosas y creer que Dios es mucho, son muchos dioses. Yo amo a Dios, yo adoro a Dios, Dios para mí es todo. Pero cree en San Benito, cree en José Gregorio Hernández, cree en la Chinita, cree en Huacaipuro, cree en la reina Guillermina, cree en cuanto matacho por ahí se le atraviese. No existen pluralidades de dioses. No existen pluralidades de dioses. Existe un solo Dios. Amén. Y en esto, pues, debemos entender que en este mandamiento nosotros necesitamos ver como fundamento de estas dos exigencias el primero, creer que Dios es uno. Creer que Dios es uno. ¿Cuántos son Dios? Uno. Incluso esta palabra que yo le estoy diciendo, ¿cuántos son Dios? Pregunta a nuestro Señor Jesucristo para saber, obviamente, quién era el Dios de Jesucristo, cuál era su creencia, ¿verdad? Y en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 29, Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesucristo le responde al escriba de esta manera. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, ¿podríamos nosotros decir que para Jesucristo solamente había un Dios? ¿Estaría bien decir que para Jesucristo solamente había un Dios? Pues lo dice la Biblia. Para Jesucristo solamente en el momento que conversó con el escriba hay un solo Dios. Se da cuenta el escriba y maravillado de la respuesta de Jesucristo. Le dijo el escriba a Jesucristo, verdad has dicho, has respondido con verdad. Y Jesucristo, al oír que el mismo escriba maravillado
y le hace un eco a la respuesta de Jesucristo, confirmando que Dios era uno y que ese mandamiento decía que debíamos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos también. Jesucristo también le dijo al escriba: por cuanto creéis de esta manera, dice el versículo 34, capítulo 12 de Marcos. Jesucristo entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Le dijo Jesucristo: no estás lejos de Dios. ¿Por qué Jesucristo le dice esto al escriba? Si el escriba era un escriba, bueno, era un judío, y que para los judíos también era la salvación. Pero este escriba tenía lo fundamental que necesita un ser humano para acercarse al reino de Dios: cumplir los mandamientos y creer que Dios es uno. No le dijo: no, ya tú tienes el certificado del reino de los cielos, porque le faltaba una cosa. Pero sí le manifestó que él estaba cerca del reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, hermano. A su nombre. Esta palabra de Jesucristo al escriba, hermano y hermana, debe despertar en nosotros un interés por saber si nosotros estamos cerca o lejos del reino de Dios. ¿En qué posición nos ubicamos nosotros? Obviamente, pues yo sé que usted va a decir: no, hermano, yo tengo tantos años en la iglesia y yo estoy cerca del reino de Dios. Obviamente, a lo mejor usted va a decir: no, ya yo soy un apóstol, ya yo soy un reverendo, yo me sé la Biblia de cabo al rabo. Yo me he leído la Biblia pues al derecho y al revés. Más, duermo con la Biblia, la tengo, el Salmo 91 abierto. Pues no es lo que nos califica a nosotros como estar cerca del reino de Dios. Jesucristo le manifestó al escriba que el creer que Dios es uno nos acerca al reino de Dios. Nos acerca al reino de Dios. Ahora, nos podemos hacer esa pregunta. De acuerdo a nuestras creencias, ¿estoy cerca o lejos del reino de Dios? No es creer algo, no es haber oído una doctrina o haber sido enseñado desde nuestra niñez en algo. Es saber si lo que me enseñaron, si con lo que nací, lo que desde pequeño he estado oyendo, aparece en la Biblia. Si me lo sustenta las Escrituras. Hermano y hermana, amigo y amiga, porque cuando venga Jesucristo no va a haber vuelta atrás. No va a haber oportunidad para rectificar. No va a haber oportunidad para abrir la Biblia a ver si es verdad o es mentira. Allí no habrá vuelta atrás. Así que tenemos suficiente oportunidad para que nosotros rectifiquemos en la palabra de Dios nuestra creencia. Y es fundamental. Amén. Fundamental. ¿En dónde estamos ubicados? Pues les decía, y no podemos nosotros dejar de creer que Dios es uno. No podemos dejar de creer porque Dios es uno. Dios procuró que su pueblo mantuviera este conocimiento y Él se dedicó a manifestarse a su pueblo como lo que Él es, un único Dios, que Él es uno, ¿okay? Y este conocimiento Él se lo manifestó a su pueblo de tal manera que en el libro de Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 en adelante, usted puede notar allí que está el mandamiento: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es al pueblo de Israel. Y que lo asentó como un mandamiento que creyera toda la humanidad que Él es uno. Que Él es uno. Ahora,
¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando dice este mandamiento? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No está hablando que se incline nuestro conocimiento a cantidades, sino a que Él es único y no hay otro como Él. No que creamos que no hay 2, 3, 4, obviamente no hay 2, 3 ni 4, sino que no hay otro como Él. ¿Ok? A esto se declina más el mandamiento, que nosotros creamos que no hay otro como Él. Él es único, Él es el único en su esencia, el único en su ser, el único en lo que Él hace, el único en todas las cosas. No hay otro como Dios, no hay otro como Jehová. Amén. Gloria a Dios. Este mandamiento ha sido asentado teológicamente y se le ha titulado a esta definición de el ser un Dios único como la unicidad o el conocimiento de la unicidad. ¿Ha oído usted acerca de la unicidad? ¿Cuántos de los que están acá son unicitarios o unitarios? A lo mejor algunos no responden porque no saben. Bueno, qué bueno, pero es necesario que nosotros conozcamos esta parte. Ok, a esto se le conoce como la unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? Teológicamente es que califica a Dios como un ser único, que no hay otro como Él. Es creer que Dios es un ser único, el único que tiene el poder para hacer lo que Él quiere. El único que tiene el poder para hacer lo que Él quiere. El único que tiene el poder para crear. El único que tiene el poder para deshacer. El único que tiene el poder para dar vida, para quitarla. No hay otro ser como Jehová. No hay otro ser como Dios. Ahora, ¿puede Él, por ser el único que tiene el poder, el único que tiene la potestad, en Él existen atributos únicos, por supuesto, como Él tiene el poder de tomar forma como Él quiera? ¿Verdad que sí? ¿Ha oído usted esto? No es que Dios se puede convertir en lo que quiera. Y Dios lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Como también Dios tiene el poder para permanecer como Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Yo quiero que tengamos estos dos conocimientos. Como tiene el poder para convertirse en lo que Él quiere, como también tiene el poder para permanecer desde la eternidad hasta la eternidad. Y vamos a pasar por la creencia o por este mandamiento, el creer que Dios tiene el poder para convertirse en lo que Él quiere. Si nosotros expresaríamos que Dios se ha convertido en muchas cosas o en muchos seres, o se ha manifestado o encarnado en muchos seres, alteraría el mandamiento que Él ha dicho en el libro de Deuteronomio cuando dijo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Lo alteraría o al contrario le daría más fuerza? La esencia de este mandamiento no es solamente creer que no hay 2 o 3 dioses o 4 o 5, sino de creer que Él es único. Él es el único, no hay otro como Él, no hay otro como su ser, en su esencia. Si usted crea algo una sola y no hay otra cosa más como la que usted hizo, es única. Pero desde el momento que esto, lo que usted creó, lo multiplica, ya deja de ser único, comienza a perder unicidad, por decirlo de esta manera. Comienza a perder unicidad, ya no es único. Al repetirlo, al multiplicarlo, ya no es único. ¿Ok? Vamos a ir hablando a través de las escrituras, a través de esto. ¿Ok? Entonces,
La palabra del Señor nos manifiesta que Él puede tomar forma de lo que Él quiere, puede también permanecer sin cambiar, sin forma. Ahora hablemos de esto. ¿Quién puede permanecer en una forma desde que nace hasta que muere? Si en esto es lo que está luchando la humanidad hoy día, en no arrugarse, en que su cabello se mantenga del mismo color, en que siempre sean jóvenes. ¿Quién puede mantenerse en su contextura? Nadie. Si nosotros nacemos, somos engendrados en el vientre, fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres. Allí nosotros fuimos embrión. ¿Nacimos embrión? ¿Nacimos como un feto? No. Ahora nacimos como un niño. Manos, pies, ojos. Crecimos, éramos niños, crecimos y hubo un cambio. Adolescentes, ya hubo un cambio, comienza a cambiar la voz. A los hombres comienzan a salirle barba, hay un cambio. A los 30 comienzan a salirle arrugas. Bueno, a mí no me ha salido ninguna arruga todavía, sigo pero como una uva, jovencita. Ya tengo varias y me preocupo. Cambiamos, imposible que nos podamos mantener. Van pasando los años y nuestro cabello comienzan a ponerse blanco. Incluso algunos que toman una estatura comienzan a menguar de estatura. Hay muchos cambios en el ser humano. Y se necesita poder para poder mantenerse sin cambiar. Nadie tiene este poder en la tierra. Ni aun las cosas que creamos. Necesitan un mantenimiento. Nada es eterno. Pero hay un ser que es el único inmortal y se llama el Dios Todopoderoso. El único Dios, el único Dios que habla la palabra del Señor, que no cambia. En el libro de los Salmos 102 vamos a leer, vamos a estar viendo algunos textos bíblicos. Salmo 102, versículo 25, el salmista David expresa esta cualidad de Dios, lo que lo identifica como un ser único. Como un ser único, que nadie puede hacer lo que Él hace y que no hay otro como Él. El libro de los Salmos 102, versículo 25, cuando usted lo tenga puede decir amén. Y dice así la palabra de Dios: desde el principio tú formaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, dice David, dice el Salmo, pero tú eres el mismo. Eres el mismo. Estas palabras nos arrojan a nosotros un conocimiento de que Dios no ha cambiado, aunque Él ha tenido el poder para cambiar. Y debemos ver en esto también manifestado su poder, su deidad, su naturaleza, de que nadie puede permanecer por años sin cambiar como lo puede hacer Dios desde la creación del mundo. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el mismo. Pero tú eres, mire que acá no dice, pero tú te has cambiado, te has convertido en uno, en esto, en lo otro. No, no. Aquí dice, pero tú eres el mismo, dice, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro, y sus descendencias serán establecidas delante de ti. Ahora, algunos creen que Dios ha tomado forma
o se ha manifestado usando esta palabra para dar a entender su creencia de manera teofánica. Esto no aparece en la Biblia. Esta palabra teofanía o las manifestaciones teofánicas de Dios no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. Si esto fuera verdad, Dios dejaría de ser uno. Si Dios en alguna posibilidad se ha convertido en algo o en alguien, o se ha encarnado en algo, en alguien, Él dejaría de ser el mismo, porque ya cambió. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Vaya al Antiguo Testamento, al Éxodo capítulo 3. Vaya a Éxodo capítulo 3. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Éxodo capítulo 3. Una de las historias más tomadas para avalar la creencia de que Dios se ha convertido en alguien. Incluso usan la palabra manifestado, y aunque la leen en la Biblia, Dios se ha manifestado, ellos leen se manifestó y sale de su boca se convirtió. Yo le invito a buscar, no muy lejos, en el diccionario de la lengua española, la palabra manifestación. Si tiene algún sinónimo de conversión o de encarnación, en ninguna manera. Manifestación, darse a conocer por medio de algo o de alguien, pero no necesariamente nos arroja el conocimiento de que se ha encarnado en algo. No, y mucho menos en esto, en Dios. Ahora conocemos que el salmista dice que tú eres desde la eternidad hasta la eternidad y tú eres el mismo. Es decir, que tenemos un Dios que desde que creó los cielos y la tierra es el mismo, y hasta que sea la eternidad de la eternidad, Él va a seguir siendo el mismo. El libro de Éxodo capítulo 3, versículo 25. A ver, Éxodo 3:1, corrijo. Éxodo 3 del versículo 1 al 6. Vamos a leer solamente este extracto de lo que narra las escrituras de cómo Dios habló con Moisés. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Ok? Vamos a parar ahí un momentico. Acá habla de tres cosas: un ser y dos cosas inanimadas. Un ser, ¿a qué le llamo yo dos cosas inanimadas? A que el ser es el ángel de Jehová, y la primera cosa inanimada es una zarza. ¿Sabe qué es una zarza? A lo que se está refiriendo acá es un árbol espinoso que no produce hojas, un árbol espinoso que crece más que todo en las partes áridas en el desierto. Y la segunda cosa inanimada es el fuego. Entonces aquí hay un ángel, hay una zarza y hay un fuego. El ángel estaba encima de la zarza y la zarza estaba llena de fuego, y el fuego no consumía la zarza, no quemaba el árbol. Vamos a seguir leyendo. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía de fuego, y la zarza, ¿qué dice su Biblia? No se consumía. Obviamente esto es algo extraño. Si usted prende fuego a un árbol seco, obviamente tiene que consumirse. Y a Moisés le causó curiosidad y él fue a ver. Y dice el versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vamos a dar otro esto acá. De las tres cosas que se manifestaron, el ángel, la zarza y la llama,
¿cuál de estas tres cosas habló? ¿Cuál de estas tres cosas habló? ¿El ángel, la llama o la zarza? Ninguna de las tres. Habló fue Dios. Pero ¿cuál de las tres era Dios entonces? Si ahí la voz estaba. Acá lo dice. Y Dios le habló de en medio de la zarza. Acuérdense que Dios es poderoso. Dios le habló de en medio, versículo 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio, ¿sí? De en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién era Dios en esas tres manifestaciones? ¿Quién era Dios en medio entre esas tres manifestaciones? ¿Era el ángel? ¿Se convirtió Dios en un ángel? Y por eso Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. ¿O será que Moisés se estaba refiriendo a la zarza, que Dios se había convertido en una zarza? ¿O Dios se había convertido en fuego? Vamos a aceptar una de las posibilidades: que Dios se haya convertido en un ángel, en el ángel de Jehová. Y como muchas creencias dicen que el ángel de Jehová es Dios, que se convertía en un ángel y se aparecía a la gente como se le apareció a Moisés y les hablaba. Tomemos por cierto por un momento de que Dios se haya convertido en el ángel de Jehová. Ahora pasemos esta posibilidad por el mandamiento de que Dios es uno, que no hay otro como Él. Él es un Dios único en su esencia, en su naturaleza. No hay repeticiones de Dios. En el momento que Dios se convierte en un ángel, ¿cuántos ángeles hay? ¿Cuántos ángeles hay? ¿O cuántos ángeles existen? Muchísimos. Al empezar a ver dos, ya se le quita el título de único. Y Dios no es un ángel. Dios es Dios. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 1: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mucha gente no ha entendido que Dios en su naturaleza es único, en su esencia es único, que no hay otro como Dios, y Él, siendo un ser único, Él no tomará una semejanza de algo que Él ha creado, que ya hay variaciones. Dejaría Él de ser único. Y Él, una de las cosas que ha manifestado a su pueblo, a su nación hasta el día de hoy, es que el hombre crea que Él no cambia. Que Él no cambia. Éxodo capítulo 3 versículo 4, habla allí la palabra del Señor: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Es decir, que Dios, estando allá en el cielo, Dios puede hablar por medio de cualquier cosa que Él ha creado acá en la tierra. La palabra del Señor dice que Dios estableció en los cielos su trono, y su reino domina por los siglos de los siglos. Dios está sentado en el círculo de la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Dios con su gloria llena toda la tierra. La palabra del Señor habla a través de el rey Salomón, cuando acabó la casa.
Dice la Biblia que él fue a orar y le dijo: Señor, ya yo te he construido la casa, pero tengo una duda, Señor. ¿Es verdad que tú habitarás con el hombre en la tierra? Porque yo conozco, ¿sabe quién era Salomón? El hombre más sabio de la tierra. ¿Y quién le había dado esa sabiduría? ¿Un instituto teológico? No, se le había dado el Dios, el único sabio Dios. Le dio sabiduría a Salomón. Y este que había recibido la sabiduría de Dios dijo: es verdad que el hombre habitará con el hombre en la tierra, porque hasta donde yo tengo entendido, Señor, ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? ¿Cómo nos cabe en la cabeza que Dios se va a convertir en un ángel y le puede venir a la tierra y que nada esté sucediendo? La única teofanía que se puede ver, o epifanía, o maravilla, como le quieran llamar, haya sido que la zarza no se consumía. No, si la palabra del Señor en el libro de los Salmos dice: ¿qué tuviste, monte, que oíste? ¿Qué tuviste, collado, que saliste corriendo? Porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Ni los montes ni los valles pueden sostenerse cuando Dios se acerca a la tierra. Dios es grande, Él es único, Él es todopoderoso. Hermano, espero que Dios puede controlar su poder no es incontrolable, claro. Dios puede, Él es todopoderoso. Lo que nosotros limitamos y trocamos el mandamiento, lo profanamos cuando decimos que Dios se convirtió en algo. Cuando decimos que Dios se convirtió en algo, nosotros profanamos ese mandamiento. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender: que la unicidad se fundamenta sobre creer que Él es un Dios único y que no hay otro, no hay dos. No hay dos. Cuando hay dos, ya no es único. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Y ese único Dios no cambia. Vaya al libro de Santiago capítulo 1. Vaya al libro de Santiago. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer testimonios a través de la palabra del Señor que nos muestran lo que ya está establecido. Una cosa es lo que Dios puede hacer y nosotros lo reconozcamos. Otra cosa es lo que Dios no ha hecho. ¿A qué me refiero? Aunque nosotros digamos Dios tiene el poder para convertirse en lo que quiera, Dios no lo ha hecho. Él no lo ha hecho. Dios no se ha convertido en otras cosas, en otros seres. Libro de Santiago capítulo 1, vaya por favor. Versículo 17. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Vamos a ver estas dos palabras. Mudanza, significado de mudanza: trasladarse de un lugar para otro. Diccionario de la lengua española. Yo no le voy a hablar la mitología griega, que en el judaísmo, que no. Bueno, sería profundizar un poco más, buscar lo que es la etimología de esta palabra, pero para que trabajemos con el conocimiento natural que todos tenemos, hemos alcanzado, vamos a trabajar con la definición de que mudarse es trasladarse de un lugar a otro. Pregunto, cuando decimos nosotros que Dios se ha convertido en algo, ¿no estamos diciendo que Dios se está mudando? Si Dios es Dios en el cielo y Él es un ser, Dios tiene cuerpo. Dios tiene su cuerpo. Ahora, el cuerpo, la semejanza, la naturaleza, la divinidad de Dios, su ser, su imagen como tal,
nosotros los seres humanos no se nos permite ver, ni se nos ha dado el conocimiento de cómo es en esencia ese Dios. Pero los ángeles sí ven el rostro de Dios. Ya vamos a ir allá dentro de un momento. Pero si ese Dios abandona su morada para convertirse en otro ser, se estaría mudando. Y Santiago dice, en Dios no hay mudanza. ¿Cuál es la otra palabra que utiliza Santiago? Sombra de variación. Vamos a ir un poco a este significado. Es espectro o aparición negativa y distorsionada de una imagen o persona ausente de cuerpo. Ejemplo, si yo colocara una luz atrás y pusiera mi mano, usted va a ver mi mano reflejada de un tamaño allí. La sombra comienza a variar. Si yo alejo mi mano, la mano comienza a ser más pequeña. Si hago así, no va a ser una mano. Si hago así, voy a hacer diferentes imágenes. Y a eso es lo que se refiere la Escritura cuando se dice sombra de variación. Cuando la sombra de un cuerpo, un espectro que carece de su imagen directa, comienza a dar sombras variadas, distorsionadas. Y eso es lo que explica la definición de la unicidad, que creen que Dios se ha convertido en varios seres, que Dios se ha manifestado, se ha encarnado en varios seres. Dios no da su ser o su conocimiento de cómo es Él en un ángel hoy, y después en un hombre, y después en una mujer, y después en una llama. Después no, porque Dios era el viento, Dios se convirtió en el viento. No, porque Dios se convirtió en un trueno. Eso es imagen distorsionada de Dios. Eso es sombra de variación. Y en Dios no hay sombra de variación. ¿Sí lo leyó en la palabra? En Él no hay mudanza. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Okay. A lo mejor me va a querer preguntar, pero el Dios Padre, el Dios Hijo. Hoy no vamos a hablar de eso, el domingo que viene. Pero estoy encabezando primero la esencia de Dios, de lo que es Dios y de lo que Dios ha manifestado desde el principio, que el hombre crea, fundamentado al primer mandamiento, diciendo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y que este mandamiento representa una exigencia al hombre que permanezca creyendo que Él desde la eternidad ha sido Él. Desde que creó los cielos y la tierra, Él no ha cambiado, no se ha mudado, no se ha encarnado. Él no ha variado su semejanza. Él ha sido el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Malaquías capítulo 3, gloria a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Ahora, en el Nuevo Testamento está este conocimiento. ¿Acaso para Santiago existía el Dios ángel de Jehová? ¿O Dios se había convertido en el ángel de Jehová para Santiago? Por eso es que mucha gente es engañada hoy día y han salido un montonón de religiones. Porque hasta ha salido por ahí la mujer Dios. Que Dios se encarnó en una mujer, tomó el cuerpo de una mujer. Por favor, hermano. Por eso es que el escriba le hizo la pregunta a Jesucristo del primer mandamiento. Vamos a ver, ¿qué cree este de Dios? Le dijo el escriba. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesucristo le dijo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Malaquías capítulo 3, corrijo. Versículo 6, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice acá la palabra del Señor: porque yo Jehová, ¿qué dice? Porque yo Jehová, no me venga a decir que se está refiriendo a los sentimientos o a una decisión que ha tomado, Él nunca la va a revocar. No, Dios ha revocado decisiones que Él ha tomado.
Dios ha revocado decisiones que ha tomado. Ejemplo, en el desierto con Moisés le dijo: apártate, Moisés, porque he tomado la decisión de raer a este pueblo y te daré un pueblo mejor. ¿Tomó la decisión Dios o no? ¿O lo pensó solamente? Dios lo decidió hacer. Y lo que Él ha decidido hacer, ¿quién lo estorbará? Pero Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y Moisés logró cambiar lo que Dios había decidido hacer. Le dijo: Señor, no lo hagas, porque si tú lo haces me van a echar la culpa a mí, que yo los maté a todos en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Está bien. Dice: porque yo Jehová, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Necesitamos entender de que hay declaraciones que Él ha tomado la decisión, y en esto se manifiesta, vemos la gloria, vemos su eternidad, su esencia, su deidad, de que quién puede mantenerse en su esencia, en su cuerpo, sin cambios, sin variaciones, desde su creación hasta la eternidad. Nadie, solamente el Dios único, Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el que extendió los cielos como cortina, el que dividió el mar con el hueco de su mano. Él es el Todopoderoso. No hay ni habrá nada semejante a Él. No hay ni habrá algo semejante a Él, ni algo que se parezca a Dios. No. Isaías 46, vaya por favor. Isaías 46. Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Dios no se ha convertido. Dios no ha tomado forma de nada de lo que Él ha creado. Isaías 46, versículo 3 al 9, cuando usted lo tenga puede decir amén. Oíd, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. ¿Sí está conmigo? Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice y yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Versículo 5. Y les hace una pregunta, y la que nos debemos hacer cada uno de nosotros, tomarla para cada uno de nosotros. ¿A qué me haréis semejante? Y me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes. Hágase esta pregunta cuando usted diga que Dios se convirtió en el ángel de Jehová. Hágase esta pregunta cuando usted crea que Dios se encarnó en el cuerpo de un ser humano. Hágase la pregunta cuando usted crea que Dios se ha convertido en un viento o en un trueno. Hágase la pregunta de todas esas cosas. ¿A qué o a quién me asemejaréis? Entonces nosotros diremos: Dios se parece a un hombre. ¿Le agradaría esto a Dios? Dios se parece a un ángel. Yo lo vi y era un ángel, era Dios, era un ángel. No. ¿A quién me asemejaréis y me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes? Dice el versículo 6: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve desde su sitio. Le gritan y tampoco le responde, ni los libra de su tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay
hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. A su nombre. ¿A qué se parece Dios? Dios es una paloma. Él bajó en una paloma cuando Jesucristo fue bautizado. La paloma era Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Esto es una blasfemia. Esto es una blasfemia, darle un cuerpo a Dios. No existe cuerpo que nosotros podamos decir, este es Dios. No, porque Él es un ser único. No hay otro como Él. No hay nada semejante a Dios. Nada, no existe, no habrá y nunca lo habrá. Un día le veremos cara a cara y veremos cómo es nuestro Dios. Un día. Pero qué bueno que no se nos ha dado la imagen de Él. Mire, la Virgen Chinquinquirá, que el Señor reprenda al diablo. Eso fue una tabla que apareció en un río. Y un indio dijo, esta es la madre de Dios. Le dieron una imagen ahí porque... Y así sucesivamente el hombre ha usado esa credibilidad, esa habilidad de convertir una imagen en algo celestial, aplicarla a Dios. Y eso es antibíblico, que nosotros le demos una imagen a Dios de cualquier ángel de alto rango que exista, sea ángel, sea querubín, sea arcángel, sea potestad, sea lo que sea. Dios es el más alto y más sublime de todos los seres que existen en potencia y en poder, y no hay nadie sobre Él. No hay nadie sobre Él. Dios tiene repetidos allá arriba todos sus seres. 4 seres vivientes, 7 espíritus que están delante de Él constantemente. Existen otros como Gabriel, existen otros como Miguel, existen otros como las huestes celestiales. Hay repeticiones de estas potestades, pero otro como Él no lo hay, ni lo habrá. No conozco Dios fuera de mí, dijo el Señor. Ninguno hay, solamente yo. No hay otro como nuestro Dios. Isaías capítulo 46. Allí acabamos de leer y que el Señor nos dice, acuérdate de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque no hay otro Dios. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, nada. No se está aplicando esto solamente a los dioses ajenos. Es porque el hombre ha querido hacer la imagen de Dios. Y llaman un artesano y agarran una imagen y le hacen forma con burril y le dicen, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Como hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué cree usted que vino la ira de Dios contra el pueblo de Israel en el desierto? Por haber hecho una imagen de Dios. ¿Sabías tú que a ese becerro que ellos hicieron de oro puro le pusieron Jehová? Y Moisés le dio a beber el oro de aquel becerro. Usted no sabe la blasfemia. Usted no sabe el pecado que es que nosotros digamos que Dios es un hombre, que Dios es un ángel, que Dios es una paloma, que Dios es un trueno, que Dios es esto, que Dios es lo otro. No, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, bien clarito que se lo dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Salmo 90, vamos un poco más allá, Salmo 90. Salmo 90. En una oportunidad estaba hablando con una persona y me refutaba uno de los textos bíblicos pues que yo estaba subiendo a las redes, y estamos trabajando para que el conocimiento bíblico llegue a los más vulnerables, a los que más
han salido afectados, porque no podemos señalar a los miembros, sino más que todo la culpa es de los líderes. Hay líderes que cuando van a predicar no toman en cuenta la Biblia, sino que comienzan a hablar anécdotas, y no hay una preocupación en los líderes en llevar a la iglesia, a los miembros, a leer las Escrituras. Y se han acostumbrado y han fundamentado su fe solamente en doctrinas de oído. Y cuando la buscan en la Biblia, no aparece eso en la Biblia. Y esa es mi preocupación. Mi llamado siempre: compare con las Escrituras. Si ahí aparece, créalo. Si no aparece, no importa que mi abuelo o mi abuela creía y murió en esto, no importa. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, la persona comenzó a sacarme un poco de palabras judías y fui sincero. Yo le dije: mire, hermano, yo no hablo judío, hábleme español y así podemos intercambiar ideas. Y que Dios nos ha dado el privilegio que nosotros podemos leer la Biblia a nuestro idioma. Y ya no hay excusa. No hay excusa. Necesitamos nosotros trabajar con el conocimiento de Dios, leyendo la palabra de Dios. Isaías capítulo 46, Salmos capítulo 90, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hermano, si nosotros decimos que Dios se convierte en otra cosa, Él deja de ser Él, un ser único. Y Dios nunca ha dejado de ser Dios. Dice: antes de que formase los montes y la tierra, desde la eternidad, tú nos has sido de refugio, pero tú nunca has dejado de ser Dios. Dios no cambia. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si creemos que Dios se ha convertido en algo o en alguien, no estamos cumpliendo el primer mandamiento. ¿Dejaríamos nosotros de creer que Dios es uno? Dejaríamos de creer que Dios es uno y nos estaríamos nosotros alejando nada más y nada menos que del reino de Dios. El libro de Mateo capítulo 18, vaya por favor. Mateo capítulo, ya vamos a terminar. Mateo capítulo 18, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Hablando Jesucristo con una parábola a los discípulos, diciéndole de esta manera: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Se lo voy a dejar como adelanto y como una iniciativa para que usted en su casa comience a leer, y el domingo que viene comencemos a cortar esta tela. Si Jesucristo le dijo a los discípulos que los ángeles ven siempre el rostro de Dios en los cielos, y que Dios está en los cielos y estuvo en el cielo cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿quién era el que estaba hablando con los discípulos? ¿Otro Dios? ¿Cuántos dioses hay? Póngase sobre sus pies en esta mañana. De hecho, que yo creo que los ángeles y aún nuestro Señor Jesucristo, hoy día, Jesucristo se unió a esos ángeles que ven todos los días el rostro de nuestro Dios. Jesucristo ve el rostro de Dios hoy día todavía. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando.
Vamos a pedirle al Señor que nos siga dando sabiduría y que esta palabra, ojalá y usted haya podido anotar para que en su casa pueda rectificar, para que en su casa pueda darle vuelta, ponerla al derecho, ponerla al revés y así entender si hay alguna creencia de que nosotros hemos creído que Dios sea alguien en particular repetitivo, o si estamos cerca del reino de Dios o estamos lejos del reino de Dios. Ese es el propósito, que cumplamos los mandamientos. No vamos a ser como aquel joven rico que le dijo a Jesucristo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo: cumple los mandamientos. Y él dijo: desde pequeño lo hago. Desde pequeño podemos estar cumpliendo los mandamientos. Pero si tenemos otros dioses, estamos quebrantando el primero y el más importante de todo. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro como Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, en Él no ha habido mudanza y no ha habido cambio ni sombra de variación. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, soberano Dios altísimo, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido, Señor, estar en tu casa y haber oído tu palabra, Señor. Esta palabra, que seas tú ayudándonos, Señor de los cielos, a que haga lo que tú quieres, Padre. Ayúdanos a escudriñar la Biblia, Señor. Ayúdanos a tener ese deseo, esa inquietud